Claro, las miradas, el no entender, el que cada día te venga alguien diferente a recoger al cole, que tachasen padre y madre y pusiesen tutor legal, ¿qué has robado o qué has hecho para estar aquí? No te quieren tus padres y por eso estás aquí. La gente tiene miedo a preguntarte. Lo único que sé es que me han separado de mi madre y que quiero estar con mi madre. Es lo único que sé. Yo toda esta etapa he tenido la presión de, vale, no te olvides, te dejamos disfrutar, pero no te olvides que en 4 años cumples 18. Hay gente que no es de sangre y te aporta muchísimo más y te enseñan muchas cosas más que a lo mejor tu madre. Yo estuve mucho tiempo pensando que traicionaba a mi madre, traicionaba de dónde venía. Simplemente es amor por amor. No hay otra moneda de cambio. Todos merecemos las mismas oportunidades, independientemente de cuál es la casilla de salida que nos toca. Con 10 años la Comunidad de Madrid me tuteló. Mi situación familiar era complicada y mi madre no podía hacerse cargo de mis hermanos y de mí. Era yo la que asumía el cargo de madre y les llevaba al cole, les hacía de comer e incluso les ayudaba a hacer los deberes. Para mí la entrada en un centro de menores, al contrario de lo que pueden pensar todos ustedes, lo supuso todo. Hola, bienvenido a Sigue Hablando, que estamos soñando, un podcast de la Fundación Soñar Despierto en el que visibilizar a la infancia tutelada. Es un podcast para dar voz a esa infancia feliz que todos los niños y niñas merecen, independientemente de las circunstancias en las que les haya tocado vivir. Pero bueno, por romper un poco el hielo y ya que vamos a estar aquí con vosotros a lo largo de estos capítulos, vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Marta, soy la directora de la Fundación Soñar Despierto. Y yo soy Nuria, soy la responsable de comunicación. Y bueno, ambas fuimos voluntarias durante muchísimos años de la Fundación y un día pues decidimos dejar nuestras carreras en diferentes empresas para dedicarnos al 100% a ayudar a que estos niños y niñas pues tengan una infancia lo más normal posible y un futuro pues como el de cualquier otro niño. Para poneros un poco en contexto, según los últimos datos disponibles que tenemos, en España hay más de 51.000 menores atendidos por el sistema de protección. Como veis, esto es una cifra altísima, pero al final es un gran desconocido. Y eso es lo que al final nos trae hasta aquí, ¿no? Queremos concienciar sobre la realidad que viven tantísimos niños y niñas y sobre todo queremos que se les escuche. Y con esto último de que se les escuche, ya os adelantamos que a lo largo de estos capítulos van a venir aquí un montón de invitados que nos van a ayudar a entender cómo, como sociedad, por un lado, nos podemos implicar con esta realidad y por otro, que yo creo que es la parte más potente de este podcast, cómo se vive esto desde dentro. Exactamente. Y bueno, pues ¿qué esperamos de vosotros, nuestros oyentes? Pues esperamos que hagáis el podcast un poquito vuestro, que nos ayudéis a eliminar tabúes, a responder a preguntas pues, que todos nos hemos hecho en algún momento. Y bueno, y también a profundizar y conocer a nuestros invitados. Y hablando de invitados, hoy tenemos a la primera persona en visitar nuestro podcast, que nos hace muchísima ilusión, y es nada más y nada menos que Rocío Gutiérrez. Es la chica que habéis escuchado en el audio del principio y va a ayudarnos a entender qué es la infancia tutelada, la experiencia de crecer en un centro de acogida y cómo afrontar el salto a la vida adulta después de haber pasado por el sistema de protección. Bienvenida, Rocío. Bienvenida. Hola, chicas. Qué ilusión. La verdad es que tenía ganas. Qué bien, la verdad es que nos hace muchísima ilusión que sea nuestra primera invitada, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Es que Rocío es una de las niñas que hemos tenido siempre con nosotros. Total, desde el Así principio. que bueno, para romper un poquito el hielo, Rocío, ¿quién eres? Cuéntanos. Bueno, pues soy Rocío, tengo 23 años y estuve tutelada casi 10 años por la Comunidad de Madrid. Y bueno, al final creo que estoy aquí para dar un poco de visibilidad y que la gente conozca desde dentro cómo se vive joder, que no es ni es tan bonito, pero que también tiene su parte buena. Que al final yo saqué cosas muy positivas y muy buenas de mi experiencia en un centro de menores. Qué guay, qué guay. Pues por ahondar un poquito ya en el tema que nos trae aquí hoy, creo que sería súper interesante que le contases a alguien que no tiene ni idea, que nunca ha oído hablar de esta realidad, qué significa o a qué te refieres cuando dices que estuviste tutelada por la Comunidad de Madrid. Vale, pues a ver, al final mi madre no se podía hacer cargo de nosotros. Hay situaciones muy diversas y la mía es una de las miles que puede haber, pero mi madre no se podía hacer cargo de mí y de mis hermanos. Somos bastante hermanos. Entonces, la Comunidad de Madrid nos tuteló. A los dos pequeñitos que en ese momento tenían 2 y 3 años se los llevaron a un centro y a mi hermano Manolo y a mí, que éramos los de, en ese momento que tendría mi hermano 6 años y yo 10, a otro.
Al final, mira, me gusta mucho, por hilar un poco con lo que nos acabas de decir, nos has hablado de tus hermanos, ¿no? Sí. ¿Para ti qué significa el haber vivido esta experiencia, al menos con uno de ellos? O sea, el haber entrado en un centro de la mano de tu hermano Manolo, que nos has dicho. Claro, yo fui como una madre para ellos, como bien dije en la gala. Entonces, joder, al final ese sentimiento no se te va de un día para otro y no aprendes a ser niña de un día para otro. Entonces, tenerlos al lado y seguir sintiendo casa aún no estando en mi casa, yo creo que fue fundamental. Y luego, ¿qué opinas tú de la separación de hermanos? Uf, yo creo que complicada. Al final vienes de un núcleo familiar que se descompone y poder seguir teniendo parte de ese núcleo en una casa que es nueva, con niños nuevos, con gente totalmente diferente y joder, que al final cada uno tiene una situación diferente en casa y los educadores intentan sacar de esa burbuja, enseñarles a ser niños en mi caso y yo creo que es fundamental. Muy bien, Rocío. Y un poco para que alguien que no conoce nada sobre el sistema de protección entienda lo que es vivir en una residencia, en un centro de acogida, ¿cómo es el día a día? Pues el día a día, aunque cueste pensarlo, imaginarlo, es como un día a día de cualquier niño. Si yo llegaba al cole y mi tarde había sido muy parecida o igual que la de muchos niños. Es más, puedo decir que incluso mejor la mía, porque todas las tardes nos llevaban al parque. Era tarea obligatoria llevarnos al parque, ponernos a hacer los deberes todos juntos, que aunque es complicado estar en una sala con más niños e intentar concentrarte y demás, yo a día de hoy, cuando me pongo a estudiar o hago algo que implique concentración, necesito barullo, necesito eco de fondo, sí. Yo creo que es muy, muy parecida o incluso eso, al final mejor en cierta parte, pero porque te obliga a ser niño, te obliga a ir al parque, te obliga a ponerte a estudiar, a ir a extraescolares, quien fuese a extraescolares. Algo que no tenías, ¿no? Antes de entrar No, en nada, el centro. claro, nada que ver, nada que ver. Al final yo creo que muchas veces se tiende a pensar que es una institución pura y dura que no hemos visto, pero muchas veces para vosotros se convierte en casa, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, las típicas peleas que puedes tener con tus hermanos de, en casa, yo por ejemplo llegaba al cole y defendía a mis compañeros de la resi, ¿sabes? Decía, es que son como mis hermanos. De repente tenías 40 hermanos. De repente, ala. Maxi familia. Sí, total. Y Rocío, dentro del centro, ¿teníais figuras de referencia? A ver, en mi caso vengo de un centro en el que el máximo de personas que podía estar rondaba entre los 18 y las 20 personas. Hay centros en los que son 50 y evidentemente es imposible llegar a tanto niño con tan poco personal. Pero yo en mi caso había como 4 educadores por sala, eran sala de pequeños y sala de mayores y había como 3 o 4 educadores por sala. Entonces, al final sí que cogías a alguien de referencia. A ti te daban un tutor y ese tutor, vamos, para mí a día de hoy digo, es mi padre, ¿sabes? Soy literal que soy como él. Qué bonito. Sí, soy como él. Y nosotros, los voluntarios de Soñar Despierto, ¿crees que también teníamos algún papel ahí en la parte de referencia para Pues yo vosotros? creo que mucho, porque al final alguien que te saca, que te hace salir un poco de pues tus problemas personales, de que nosotros, por ejemplo, teníamos visitas con los familiares. Depende de la situación de cada niño. Mi madre venía a vernos al centro, pero había veces que no se presentaba. Entonces, tener a alguien que sabes que va a venir a jugar contigo un sábado y llevarte al parque o yo qué sé, a merendar, era como, vale, tengo ese vínculo con esa persona y como un hermano mayor. ¿Sabes? Al final es esa atención individualizada, ¿no? Total. Tanto por parte de los educadores del centro como de los voluntarios, que muchas veces no tenéis cuando estáis en una situación de desamparo por la y que sobre al todo final... cuando se habla de centros tan grandes, de 50 niños, que alguien venga y te dé una atención un poco más personalizada y que te trate como un hermano pequeño, yo creo que es importantísimo. Al final es una figura muy importante. Me gustaba mucho que lo hemos podido escuchar en el audio del principio y luego lo has vuelto a remarcar, que al final para ti entrar en un centro de menores lo supuso todo, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría saber si tienes más o menos identificados en esa Rocío niña o igual a día de hoy, ¿cuáles dirías que fueron como los cambios más grandes? Si te tuvieses que quedar con algo, dices, oye, pues gracias a que entré en un centro, yo hice clic aquí y a día de hoy soy la Rocío que tenéis delante.
Joder, al final yo venía de mi casa de no estar escolarizada hasta bien mayor, Wow. no saber leer, no socializar con más niños. Hasta los 10. Hasta los casi 10, 11 años, sí. Es increíble. Entonces, venir de no tener... joder, al final te educan un poco como es pues mi madre en este caso. Pero el no socializar con más niños, no tener esa posibilidad de ponerte a jugar si quieres jugar. Yo era la que me encargaba de mis hermanos pequeños e incluso hubo un momento en el que evidentemente la comunidad salta la alarma de oye, este niño no está escolarizado, ¿qué está pasando? Entonces yo, que no estaba escolarizada, llevaba a mis hermanos al cole. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, claro, para mí entrar en una resi y poder jugar con demás niños, al principio lo llevé un poco mal porque hubo una temporada en la que estaba separada de mis hermanos pequeños, pero luego volvieron a la resi a la que yo estaba. Entonces, cuando les regañaban o les intentaban, moldear un poquito, porque al final vienes yo lo llamo un poquito salvaje, de que no te han impuesto nada nunca y pues tu rabieta de niño pequeño y demás. Yo veía cómo lloraba mi hermana pequeña y se me partía el alma. Yo decía, ¿pero por qué la regañáis? ¿Sabes? Como ese papel de madre que he hablado antes, como, muy presente. Y al entrar en la red y ver que no era yo la que tenía que cuidar en ese momento, que tenía que ser cuidada y que, ya había alguien que se encargase de ellos, ¿sabes? Quien cuidase de ellos. Al final a mí se me impuso... Sí, por donde venía y mi madre, como la responsabilidad de mi madre me venía y me decía, ¿estás cuidando a tus hermanos? Ya, pero es que no tengo que cuidar a mis hermanos. Sí, porque al final, te tienes que cuidar porque eres una familia, pero no ese papel de cuidar que hace un padre. Total. ¿Y dirías que por este desconocimiento que hay muchas veces y que vivimos, tú sentiste algo de, no sé si es rechazo, es discriminación, pero al llegar al cole y hablar de que vienes de un centro de menores, o incluso en tu caso, que además hablamos de que venías de una niña que nunca ha pasado por el cole con 10 años, que muchos llevan ya pues 4 o 7 años en un colegio, ¿cómo dirías que viviste eso? ¿Viviste ese rechazo, esa discriminación? Yo cuando entré en el cole, yo al principio no decía a nadie que iba a un centro de menores o que vivía en un centro de menores, lo ocultaba, porque al final estamos acostumbrados tanto al bullying, la palabra bullying al final como muy presente y yo llegaba a las miradas de la gente cuando me pedían leer en clase y ¿cómo voy a leer en clase? A ver, ¿sabes? Yo era de las que me preparaba, cuando ya empecé a leer, me preparaba la parte que me tocaba leer, como 10 antes, cuando llegase la mía para estar preparada. ¿no? Claro, me va a tocar esta fila. Total, porque lo pasaba fatal, claro, las miradas, el no entender, el que cada día te venga alguien diferente a recoger al cole. Te decían, oye, pero ¿quién viene esta vez a por ti? O la autorización de excursión, que tachasen padre y madre y pusiesen tutor legal, era como, vale... Pero es que incluso ya no los niños, el profesor. Es que hay muchísimo desconocimiento. Totalmente. Y cómo ese desconocimiento, esos mitos que de repente aparecen por ahí nos generan muchísimo rechazo, ¿no? Tanto en niños como en adultos. Claro, pone tutor legal, pero porque se te han muerto los padres. Ya. Pues yo creo que hablando de mitos, vamos a aprovechar para ir a una sección que vamos a tener en todos los capítulos del podcast, que se llama Tumbando el mito. Vale, vamos a salir un poco de la parte teórica y vamos a intentar ayudar a que pues, la gente que nos va a escuchar aprenda realmente y aprendamos todos a desmitificar algunas cosas que, pues lo que estamos comentando, ¿no? Que se cree y que se habla sobre la infancia tutelada y que realmente, pues, que no es así. Entonces son temas que están relacionados con el capítulo y con el tema que estamos tratando en el podcast y que nos han lanzado desde redes sociales. Entonces yo te voy a lanzar un mito y queremos saber, pues, cuál es tu opinión respecto a esto, ¿no? Genial. Y es qué han hecho los niños para estar en los centros, ¿no? Como diciendo... ¿Qué comportamiento tienen o qué? La mítica pregunta de ¿qué has robado o qué has hecho para estar aquí? Como que el mito yo te diría que es que se da por hecho que algo has hecho o eres un niño conflictivo y por eso estás en un centro de menores. Total. Pues, a ver, yo creo que las preguntas típicas de si estás en un centro de menores es lo que os he dicho antes, porque habéis perdido a vuestros padres, porque incluso, mira, he llegado a escuchar de no te quieren tus padres y por eso estás aquí. De ese palo. Sí. Entonces, los profesores, el decirte, pero claro, esta niña, yo no paraba de reírme, era una persona, una niña de pues muy dulce, al final es lo que siempre me han dicho, y dice, es que por todo te reías, por todo estabas contenta, y claro, cuando te venían y te preguntaban, pero
¿Y qué te ha pasado? O sobre todo entre dientes, ¿sabes? Que no te decían la pregunta clara. A mí lo que me pasa a día de hoy es que la gente tiene miedo a preguntarte. Yeah. Yo creo que esto es súper interesante, ya te preguntaremos un poco más adelante, ¿no? Pero el saber cómo te gustaría a ti que la gente te hablara de este tema con cercanía y con transparencia, que yo creo que al final Pero también es que- es parte, ¿no?, de Total. normalizarlo. Total, pero pues como estamos hablando aquí, al final yo, algo que vengo diciendo hace un par de semanas, me junté con unas amigas con las que, joder, mi compañera de piso, mi círculo cercano, y estábamos tomando un vino y claro, salió el vídeo de la gala. Oye, y lo del vídeo de la gala y tal, pero... Es que por ubicaros un poquito, hicimos una gala benéfica en Soñar Despierto y de hecho si vais a nuestras redes sociales lo encontraréis por ahí. Rocío dio un discurso brutal en el que contaba su historia y visibilizaba un poco si no lo habéis visto tenéis que ir ahí a bucear a Totalmente. nuestras redes sociales para encontrar ese vídeo. Perdón, sigue que te corto. Pues eso, que al final me senté con ellas a tomar algo y era como... Vale, te queremos preguntar, pero no sabemos cómo. Y llegó un momento en el que, joder, yo me puse a hablar y a contar mi historia y me decían, tío, con lo fácil que hubiese sido preguntarte a la primera, el ¿cómo lo has vivido tú? Es que ya no es ¿qué has hecho tú? Es ¿cómo lo has vivido tú? O, joder, ya me lo dicen y dices que eres un ejemplo, ¿sabes? Que después de todo lo que ha pasado, que estemos sentados aquí contigo y seas capaz de hablarlo así, ha llevado mi tiempo el asumir cada experiencia y cada... cosa traumática que me ha pasado en la vida, pero al final yo prefiero que se hable desde la cercanía y desde el querer conocer, no el de atacar, ¿sabes? Y lo valoro un montón, la gente que es capaz de ponerse cara a cara contigo y preguntarte, oye, ¿cómo lo has vivido tú o cómo estás tú? Yeah. En vez de, no, es que has robado, ¿qué has hecho? Y yo creo que al final la respuesta a ese mito es ellos no han hecho nada para No. estar en un Totalmente. centro de menores. Total. El problema viene de arriba y esto es una medida de protección. O sea, les estamos sacando de una situación muy complicada que ojalá ningún niño ni adolescente tuviese que vivir y al final el centro y toda la sociedad que decía acompañar a estos niños vamos a ser parte de la solución al problema. Sí, de intentar acompañar y hacer el camino más fácil, ¿sabes? Que bastante complicado es entrar en un centro de menores, que te separen de tu familia y tener que adaptarte a una nueva realidad, como para que encima gente adulta te pregunte, joder, y atacando, ¿sabes? De manera atacándote, no intentando entender y comprender y ayudarte. Al final luego vas creciendo y ya pues, joder, se ve de otra manera, pero claro, yo con 10 años, viniendo de una casa en la que no había socializado con más niños o qué tal, era como, joder, yo lloraba todas las tardes o yo no quería ir al cole, ¿sabes? Yo me levantaba por la mañana y decía, es que al cole no quiero ir. Es que tampoco entiendes tu situación, ¿no? O sea, yo me imagino que Total. con esa edad no sabes qué está pasando. No, lo único que sé es que me han separado de mi madre y que quiero estar con mi madre. Es lo único que sé. Pero claro... Y por avanzar un poco en tu historia, porque hemos hablado mucho de esa Rocío niña que entra, que es, aun con 10 años, como muy protectora de sus hermanos y que llega al cole de primeras, nosotras que te conocemos sabemos que tú al final te hiciste mayor en un centro, o sea que al final llegaste hasta los 18 años, ¿no? A mí me intriga mucho porque yo creo que estamos de acuerdo en que la adolescencia es una etapa complicada para todos, ¿no? Y con muchos sub y bajas y demás, pero me intriga mucho saber cómo se vive la adolescencia en un centro, ¿no? El saber que te estás haciendo mayor en ese centro, ¿cómo la vives? Hay como varias etapas. Dentro de hacerse mayor de la adolescencia hay varias etapas. La etapa rebelde que tiene todo niño, que es de me pones una hora de llegada, pues no llegas a esa hora y te castigan. Sí. Yo creo que lo hemos hecho todos. Todos, absolutamente Claro, todos. pero con la cosa de, vale, no eres quien para castigarme, Vale. ¿sabes? Como, vale, no eres mi Tú no padre, eres mi no eres madre, mi tú madre, no. no eres tal, no me castigues. Luego la etapa en la que comprendes que vale, que cada edad tiene un avance y que vas a poder salir a más tarde o menos, o que te dejan salir al cine con tus amigos o tal, en la que, a ver, yo toda esta etapa he tenido la presión de, vale, no te olvides, te dejamos disfrutar, pero no te olvides que en 4 años cumples 18. Es que ahora Ahorra. luego iremos a No te esa olvides parte. que en tanto cumples 18. Entonces, al final, dentro del crecer y llevar las etapas diferentes que lleva un adolescente, con la presión de, vale, te quedan tantos años para cumplir 18. O tienes que ahorrar, o tienes que
Yo en mi caso, como no fui al cole hasta esa edad y tal, me tocó repetir, porque no sabía leer. Claro. Entonces, yo iba un año de diferencia, ya no vas acorde a los años, entonces yo iba a cumplir 18 años en primero de bachillerato, sin la posibilidad de hacer segundo de bachillerato en la Resi. Entonces era como, pues no hagas bachillerato porque no te lo vas a sacar, porque no vas a poder sacártelo, que la vida es muy complicada, que tal. Entonces, he podido disfrutarlo porque la verdad que me han dejado salir con mis amigos, al cine, las fiestas del pueblo, pues las fiestas del pueblo, como muy normal, pero con la presión que no se te olvide de que algo viene y que tienes que espabilar. Me da la sensación de que te olvidas muy rápido de que eres niño, empiezas a ser adolescente, pero tienes de golpe el tengo que ser mayor, ¿no? claro. Como que pasas de ser niño a adulto de un No, en momento mi para caso otro. es de ser adulta a ser niña y que de repente Total. te digan, oye, ya. Qué bien te lo has pasado claro. como niño, seguimos, siguiente etapa. Demasiado tiempo para ser niña, ahora Buah. espabila. Pero dentro de lo que has dicho me parece también súper importante la labor del educador también de normalizar el que, oye, que tienes que ir a una fiesta de un pueblo, que tienes que Totalmente. salir. A mí me obligaban, Y creo que no es fácil, ¿eh? A mí Dentro me obligaban. de esto no me parece nada Llegó un fácil. punto en el que, joder, yo al final quería ponerme al nivel de mis compañeros, de estudiar, y tenía claro, llegó un punto en el que ya ves la situación de tu casa y lo ves desde una perspectiva diferente y te enseñan a aprender, te enseñan como que, vale, tu madre va a ser siempre tu madre, pero tú tienes que empezar a vivir tu vida y a saber qué quieres y qué no quieres. Entonces, en mi caso, estaba como muy presente eso y dije, tienes que sacarte esto, no vas a seguir el mismo camino que seguía en este caso mi madre. Entonces yo decía, quiero estudiar. Y me obligaban a ir al parque porque llegaba a un punto que era, no quiero salir de mi libro. Bueno, pero es que es súper importante también para ti toda esa parte de desarrollo más emocional Total. y de disfrutar y de vivir la adolescencia como la tiene que vivir adolescente. cualquier adolescente. Sí, sí. Rocío, y aquí tú siempre hablas de este paso a la vida adulta, ¿no? Como un salto al vacío. Y ya nos has contado que además pues lo temías, ¿no? Como ese momento de llegada. ¿Cómo crees que se puede mejorar o cómo crees que se debe afrontar el cumplir 18 años en un centro? Yo creo que al final la labor de los centros está bien hecha. La presión la tienes que tener porque evidentemente tu situación no es la del resto. Tú no vas a cumplir 18 años dentro de tu casa y que tu padre te castigue porque no quieres ir a clase o hagas pellas o... No. Vale, vas a cumplir 18 años, espabila, te enseñan pues joder, lo básico, cómo hacerte una cuenta de banco, cómo buscar trabajo, pero yo creo que la parte fundamental es intentar que el exterior lo acoja de manera diferente, ¿sabes? Yo creo que las labores de la Resis están bien porque estás hablando de una cantidad de niños muy grande, de que los recursos son los que son, Muchísimo. habría que fortalecer eso, pero yo creo que lo que hay que fortalecer y que tenga más apoyo es la parte de fuera, de 18 años, de que tengas la posibilidad de ir a una casa, ¿sabes? Aunque sea eso, un piso compartido, un tal, que te den más ayuda económica, que haya más centros. Joder, yo estuve en un piso de emancipación, pero claro, es que te dan un tiempo límite también. Nunca se te va el tiempo límite. Entonces es como, joder, entiendo que tiene que pasar mucha gente por ahí y que es necesario que haya hueco, pero si vas a estar 6 meses en un sitio, es que tampoco... ¿Qué diferencia hay entre 6 meses y nada? Para mí es que es lo mismo, estar 6 meses a no estar nada. Porque es que no te da... es eso de tener como siempre una fecha de caducidad Claro, constante. De, oye, es que en totalmente. 6 meses ya tengo que tener esto hecho. Total. Es como tener algo persiguiéndote todo el rato. No, y la ansiedad, a mí esto me causaba mucha ansiedad y cuando pude tener mis ahorros, un trabajo estable y decir, vale, es que no voy a llegar a tu fecha límite porque soy yo la que se va. Joder, y tener esa tranquilidad de decir, "Uf, que no me van a echar, es que esto ya es mío", ¿sabes? Es que yo pienso en mis 18 años ahora y es que eres un niño. O sea, Totalmente, es que no te cambia el chip de, venga, yo además eso, cumplí 15 y 18 y el mismo día de mi cumpleaños era como, tienes las maletas en la calle. Porque eso, ¿cómo vives el día de cumpleaños? Porque claro, yo pienso en mis 18 años y yo me pensaba que iba a ser, me pensaba que iba a Sí, ser la fiesta, súper mayor el- y de repente voy a poder hacer lo que me dé la gana. No. Olvídate. Olvídate. Voy a poder sacarme el carnet de conducir, voy a poder entrar en discotecas de mayores, voy a dejar de tener hora. Olvídate. Entonces era como, ¿cómo se vive el 18 cumpleaños en un centro? ¿Cómo dirías que es ese día? Yo creo que al final, como lo que vas todo el rato diciendo, venga, voy a cumplir 18, el día ese es como, uff, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Vale, sí, te han guiado un poco, te han enseñado las cosas básicas, pero
en muchas circunstancias que el niño no quiere seguir estudiando porque, joder, hay gente que pues no tiene que estar hecha para estudiar, ¿sabes? Que si encuentras un trabajo y se te da bien tu trabajo, hasta el final. Entonces, llegar ese día y que te digan, vale, si quieres seguir estudiando, a lo mejor sí que tenemos una opción para ti. Pero la gente que no, es como, vale, ahora a la calle. Que son la mayoría. La mayoría. Y joder, te han estado educando y enseñándote a que te saques tus castañas del fuego y guiándote un poco, y de repente es como que te hacen elegir entre el bien y el mal. Es decir, vale, si sigo por este camino bueno, tengo que estudiar, tengo que trabajar, muchas cosas y sobrepasan, o voy por el camino fácil de me busco la vida y a saber lo que conlleva buscarse la vida. Es que yo creo que también el camino bueno es muy complicado para vosotros, porque al final Claro, es bueno y complicado. Sales del centro y te enfrentas a tener que mantenerte por tú ti sola. mismo. Claro, total. En tu caso, Ro, cuéntanos qué hiciste al salir. Uf. Es que yo, como dije, Soñar Despierto me becó para hacer el bachillerato. Empecé a hacer el primer año de bachillerato y claro, yo al final era como, vale, este año sí, sacaba buenas notas, todo muy bien, pero el año siguiente era, vale, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? En primer bachillerato conocí a una compañera de clase con la que me hice muy, muy, muy amiga y ellos me acogieron en su casa. Literal, que me dijeron, oye, para que puedas terminar de estudiar y que, joder, tengas como una vida medianamente normal, por lo menos este año, claro. Te acogemos. Ellos habían tenido la experiencia de acogimiento urgente, tuvieron a un niño que estuvo como unos 6-8 meses en su casa y ya sabían, ya conocían un poco. Entonces al final... Bueno, pero ojo, de 6 a 8 meses da un bebé a una niña de 18 claro, años, ¿no? Claro. Además de eso, tenía la misma edad que su hija. Claro. Pues de repente te plantas en una casa que ya son muchos, porque eran 5, con un sueldo y vale, pasas de una situación en la que tienes un montón de hermanos y un montón de gente a una casa en la que, vale, a mí me daba pena estar allí. No pena de joder, pobrecitos, qué menuda carga les estoy suponiendo, es como... Vale, algo tengo que aportar yo aquí, ¿sabes? Era como, no era mi sitio, algo tengo que aportar yo aquí. En deuda, ¿no? En deuda, sí, porque me están dando de comer, estoy aquí viviendo, me están pagando el alquiler, pero yo no les estoy dando nada a cambio. Entonces al final fue muy complicado el hacerse la idea de ya no estar en la resi, estar en una familia que no es... ¿Sabes? Los conocía, pero tampoco era de, venga, los conozco de mucho tiempo. Fue un año. Entonces, fue raro y muy duro a su vez, porque no duró mucho, ¿sabes? Mi relación con esta familia, la amistad se rompió, porque claro, yo llegó a un punto que dije, es que no puedo estar aquí sin aportar nada. Y yo iba a trabajar a los fines de semana desde Alcalá a Cercedilla, todos los fines de semana, y yo llegaba muerta el lunes a clase. Entonces al final perdí las ganas de ir a clase, ya no me gustaba lo que estaba haciendo, yo perdí todo un año. Y fue cuando dije, es que, ¿qué hago con mi vida ahora? No estudio, me voy a enfocar en trabajar, pero tampoco quiero eso porque voy a vivir toda la vida de la hostelería. Entonces fue como, joder, salir de tu zona de confort otra vez y plantarte en una situación que, pues, no parecida, pero era como, venga, otra, ¿sabes? Como cuando entré a la resi. Pero igual. bueno, quizás es necesario, ¿no? Para también saber, oye, yo no quiero esto, quizás fue como un punto de inflexión de decir, sí, no, totalmente. Necesito otra cosa. Y de verdad, a día de hoy estoy súper agradecida porque me dieron como esa parte que necesitaba de aprender, esto no lo quiero, o esto es como quiero enfocar mi vida y como quiero tirar para adelante. Y fue un año en el que yo dije, vale, ponte a trabajar, entendí lo que era trabajar y dije, vuelve a estudiar. Y fue de, venga, ahora compagina las dos y tiré para adelante. Y yo creo que sin esa experiencia no estaría donde estoy, claramente. A mí me sorprende muchísimo la de trabas que al final has tenido en el camino desde súper pequeñita y el mujerón que tenemos ahí delante, ¿no? Que al final dices, o sea, si tú no cuentas tu historia, muchas veces si no la verbalizas, y creo que es lo que nos pasa con la mayoría de chicos y chicas que nosotras tenemos la suerte de conocer muy de cerca, no te imaginas todo lo que pueden llevar a sus espaldas, porque luego el día de mañana, lejos de lo que mucha gente pueda pensar, al final tenemos delante una chica como nosotras, que lo hemos podido tener muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que al final... dentro de toda esta historia de superación, porque al final tu historia es una historia de superación sin duda y además constante,
creo que al final haber vivido en un centro de menores o haber pasado por el sistema de protección en sus distintos puntos, ¿no? Porque al final has tenido esa parte de centro, incluso esa parte de acogimiento un poquito más mayor de edad, ahora sí que entiendo el audio del principio que decía, lo supuso todo, ¿no? O sea, que todas estas experiencias al final han ido formando a la Rocío adulta, dirías, que tenemos hoy delante. Pues sí, porque los primeros años no, porque al final salir de tu zona de confort, que es tu casa, tu madre, pues lo que te enseña tu madre, a vivir en el centro de menores y darme cuenta de que, vale, mi madre es mi madre, no lo va a cambiar nadie, pero que hay gente que no es de sangre y te aporta muchísimo más y te enseñan muchas cosas más que a lo mejor tu madre. Para mí, en este caso, a los 3 años de estar viviendo en la Resi, conocía a la que hoy considero mi familia, ¿sabes? Yo, cuando hablo de mis tíos, de mi abuela, de mi tal, hablo de ellos, ¿sabes? Tengo mi figura materna muy presente porque al final es quien me ha tenido y no quiero perder ese vínculo porque al final creo que tengo el carácter, ¿sabes? Como que mis bases son de ella. Entonces, pero a día de hoy los que han luchado por mí, los que me han dicho no te rindas, sigue estudiando, son ellos y creo que me han enseñado lo que verdaderamente es una familia y lo que te aporta estar en el sitio indicado, ¿sabes? Me parece súper importante, ¿no? Como ese mensaje de la familia no tiene por qué ser de sangre. Totalmente. Los vínculos son muy diferentes. Totalmente. Y sobre todo eso, lo que te pueden aportar y el desinterés, ¿sabes? Que no buscaban nada a cambio. Simplemente es amor por amor. No hay otra moneda de cambio. Entonces, joder, ellos estuvieron muy presentes y todo el rato, venga, no te rindas. Si no es este camino, pues ya saldrá otro. O, joder, eran los que se enfadaban de decir, cabezona, que por ahí no es, que por ahí no es. Pero al final eso, yo a día de hoy son mi familia y como mis padres, mis abuelos, yo hablo de ellos como casa. Qué bonito. Jo. Y yo no sé quién nos estará escuchando, pero sé que tenemos la capacidad de llegar a muchos adolescentes o chicos y chicas que igual a día de hoy están un poco más perdidos o están incluso viviendo esta situación que tú viviste en su día. Sé que esta pregunta puede ser un poco complicada, pero ¿tú qué consejo le darías a alguien que está ahora mismo, que acaba de entrar en un centro, independientemente de la edad que tenga? ¿Qué consejo le darías tú habiéndolo vivido? Yo estuve mucho tiempo pensando que traicionaba a mi madre, traicionaba de dónde venía y, joder, al final yo creo que no es traición, es avance. Vale, no puedes estar en casa por X razón, intenta no perder ese contacto, pero al final lucha por un futuro y por cambiar esa situación de casa, ¿sabes? Yo cuando entendí que pues ya no iba a volver a casa porque no se pudo dar la situación, era como, ahora que no vas a volver a casa, la vas a tener ahí presente, pero tienes que luchar por salir adelante, porque el tiempo avanza y va a llegar un momento en el que tienes que ser adulto. Entonces, yo todo el rato miraba qué era lo que quería conseguir y qué no quería repetir. Y yo creo que es muy complicado, coger el camino difícil y esforzarse y ir a clase y, sacar esa parte adelante, pero creo que es fundamental. Es que si no te construyes y aprendes a ser una persona, con tus valores y tus cosas, yo creo que no llegas a ningún lado y que sí, que es muy bonito y muy fácil ir al trabajo fácil, pues, sí, dejarse llevar. Sí, dejarse llevar. Pues, ¿quién no ha tenido compañeros de clase pues de fumarse porros a la salida del colegio o de tal? Total. Que es muy fácil arrimarse a esa gente y la evasión es brutal, pero la realidad es que te haces mayor y que esa gente no va a estar ahí. Y que en algún momento también como que te tienes que enfrentar a esa realidad. O sea, Sí, tarde o temprano te llega el momento de decir, oye, es que no puedo seguir así toda la vida. Yo al final sí que es verdad que el psicólogo, la salud mental y todas esas cosas que a día de hoy, vale, se están empezando a normalizar, pero hablas de salud mental y de psicólogo, ay, pero ¿y qué te pasa? ¿Estar bien? No, es que voy al psicólogo porque, ¿sabes? No porque lo necesite, ya voy al psicólogo porque es parte de mi vida y me ayuda a entender desde otro punto de vista cosas que me han pasado y con las que a lo mejor no sé seguir. Entonces, para mí fue fundamental ir al psicólogo y entender cada papel de cada persona en mi vida y todo lo que traería eso consigo, ¿sabes? Y qué importante, me ha gustado mucho lo que has dicho de tener el foco, que al final en ti era como un doble foco, ¿no? ¿Qué no quiero repetir?
y a dónde quiero llegar y no perderlo. Y yo creo que algo que te caracteriza muchísimo a ti y nosotras desde que te conocemos es que nunca has perdido ha habido baches en el camino, ha habido momentos en los que la curva era más larga de lo que pensabas, pero siempre has tenido muy claro como, oye, quiero llegar aquí y no quiero ir por aquí. Para mí una parte fundamental ha sido el no quiero repetir. No quiero repetir. Cada uno le toca vivir una historia, pero tú eres el que elige cómo la quieres vivir, ¿sabes? Al final la gente te da una base, tu familia te da una base, pero esa base hay que seguir construyéndola, ¿sabes? Y tú eres el que elige qué cimiento quieres poner o cuál no. Entonces, evidentemente, la casa de piedra va a durar más que la casa de madera. Entonces, tú eliges con qué lo quieres construir. Y yo creo que es fundamental. Qué bonito, Rocío. Gracias. Oye, yo creo que vamos a llegar a una de nuestras preguntas finales. Nuestro podcast se llama Sigue Hablando, que estamos soñando. Y yo creo que es muy interesante para nosotras saber desde tu punto de vista, ¿no? Como una chica que ha pasado por el sistema de protección, ¿de qué temas crees que tenemos que seguir hablando? ¿A qué hay que darle voz? Yo creo que una parte fundamental en mi vida ha sido que alguien de manera desinteresada nos quisiese acoger a mi hermano y a mí, aunque solo fuese veranos y vacaciones, pero que a día de hoy se ha convertido en mi familia. Que todo el mundo, yo creo que si tiene un buen apoyo o está bien rodeado, dentro de la dificultad que supone la vida en sí o de las trabas que tengas, es un pilar muy fuerte para poder seguir avanzando. Entonces yo creo que como dar visibilidad de que la gente acoja, de que no significa, ¿sabes? Que hay mucha gente que no puede adoptar porque eso supone una carga muy grande a lo mejor de unos ingresos, un tal, un cual, pero yo empecé saliendo los fines de semana y las vacaciones, o un ratito, es que con que vayas y estés un ratito con un niño, lo puede suponer todo. Como vosotros hacíais cuando ibais a las resis. Uh-huh. Al final, el que el niño desconecte y vea que hay más realidades aparte de la que tiene en casa, creo que es bastante bueno, la verdad. Yo creo que eso lo suponía todo, para vosotros y para nosotros los voluntarios, Rocío, la verdad. Total. Pues muchas gracias. A vosotras, estoy por llorar. Yo creo que si tuviésemos que resumir este capítulo en poquitas líneas, al final creo que es importante quedarnos con que un centro de acogida es una medida de protección, que al final vamos a intentar sacar a los niños de una situación muy complicada que están viviendo en sus hogares, y que todos como sociedad, como decías tú ahora al final, tenemos algo que aportar, ¿no? Ya sea como voluntarios, como familia de acogida, como sociedad que da voz a esta realidad, y que en el momento en el que se os acompaña y se os dan oportunidades, nos podemos encontrar con historias de éxito al final, como la de Rocío, que nos hacen, pues desmitificar un poco toda esa realidad que rodea al mundo de la infancia tutelada. Totalmente. Y yo creo que al final una última conclusión es que todos merecemos las mismas oportunidades, independientemente de cuál es la casilla de salida que nos toca, la verdad. Sí, que no tachar a alguien por dónde viene o lo que le ha tocado vivir, que no ha sido elegido. Sobre todo eso, que no ha sido elegido, que uno nace donde nace y, no por eso en tu mano está encauzarlo, sí. Bueno, Rocío, pues llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias por a compartir. Vosotras por invitarme. No, ya ves, estábamos de verdad deseando que fueras la primera en venir con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias por ser tan generosa compartiendo tu historia, que es muy importante. Yo creo que es una labor muy importante también por tu parte, ¿no? Que estás dando voz a los miles de niños que están pasando por un centro. Así que gracias, de verdad. A vosotras. Y nada, a ti que nos estás escuchando, gracias también. Esperamos que te haya gustado y solo te decimos que esto no ha hecho más que empezar. Y síguenos en redes sociales, en Soñar Despierto. Haz voluntariado, apoya nuestra causa a través de nuestra página web para que sigamos haciendo que estos niños tengan el futuro que merecen. Y en el próximo capítulo hablaremos de acogimiento familiar con 2 personas que saben muchísimo de este tema. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Episodio. Chao, gracias.